onda, banda? ¿Cómo estás? Bienvenidos al mejor canal de YouTube. ¿Y sabes por qué? Porque tú me estás viendo, así que comenzamos. A mí me gustan mucho los videojuegos, me encantan los videojuegos. He jugado videojuegos en toda mi vida, desde que salió el Atari hasta ahorita las consolas de nueva generación, que es el Xbox One o el PlayStation 4. Pero hubo una época, en los años 90 para ser precisos, que eran padres. Había más reto, había más cosas más agradables, tenías que usar la cabeza, tenías que sentarte y jugar y jugar y jugar. Anteriormente no existía el internet que ahora existe, como la conocemos. Bueno, sí existía, pero no como la que conocemos actualmente, pero sí existía. Pero no había tanta tecnología como antes. Antes, si querías jugar un videojuego y te trababas en ese videojuego, tenías que esperarte hasta que alguien lo pasara y ya te dijera: oye, ¿sabes qué? Le tenemos que dar vuelta aquí, aquí, aquí y acá. Así que hice un video de los 10 mejores juegos para arcadias, pero me di cuenta que solamente agarré de puras peleas agarré. Y tenían razón. Alguien me dijo: oye, ¿sabes qué? Nada más deberían de ser de peleas, no de las mejores arcadias o mejores maquinitas. Entonces ahora decidí hacer un video del top 10 de las mejores arcadias o los mejores títulos para maquinitas, pero de aventuras. Así que cuéntate de mi época y sabrás de lo que te estoy diciendo. Y si vienes también, y si te gustan también los videojuegos, y si tú me estás viendo que eres apenas, o sea, que eres de las nuevas generaciones, te recomiendo que le eches un vistazo a lo que antes, bueno, no lo que antes, sino que los que fueron los primeros pininos de los videojuegos que ahora todos conocemos. No estoy en contra de los videojuegos actuales, al contrario, también hay muy buenos videojuegos hoy en día, pero vamos a ser realistas. Ahora los videojuegos tienes que acabártelos rápido para que no te frustres. Anteriormente era todo lo contrario. Tenías que meterle conocimiento, tenías que jugar, tenías que saber que en un nivel tenías que matar al jefe así, con esta arma, con todo. O sea, tenías que tener más estrategia y más cosas padrísimas. Pero bueno, los tiempos han cambiado, ya no es nada como igual. Así nos pasa ahora con decirlo: ay, en mi época eran más difíciles los videojuegos. No, pues a lo mejor con nuestros padres decían: en mi época ni siquiera existía nada de eso. Pero eso es lo padre de la evolución de los videojuegos. Así que siéntate, ponte cómodo, porque estos son los mejores 10 videos, según yo, Miguel El Esquivel, que te recomiendo. Si es que las ves alguna vez, qué sonto, ¿no? Si las ves alguna vez, si las ves un día, te recomiendo que le eches una moneda de peso, o no sé cuánto sea actualmente, porque ya no he jugado a máquinas, creo que ya ni hay, pero bueno. Así que comenzamos. 10. Snow Bros. Este videojuego es muy adictivo. No tiene una historia clara, de hecho, no tiene ni una historia, claro que sí. Solamente que este juego fue lanzado en 1990 por Take-Two. Y se trata es un juego de plataforma que tienes que ir matando a los monitos. Aquí se ve en pantalla. Tienes que ir atacándolos, pero los vas convirtiendo en duendes, iba a decir. No, en huevitos. Los vas convirtiendo en huevitos y los arrojas contra los otros. Es como un tipo boliche, pero diferente, ¿no? Entonces, lo padrísimo de este videojuego es que no tenía tiempo, no tenía límite y podías estar en el mismo nivel todo el tiempo que quisieras. Pero había un problema: si te tardabas, salía una calaverita y mandaba fantasmitas, y esos eran muy difíciles de matar. Y de repente luego se llenaba toda la pantalla de puros fantasmitas y te mataban. Ese era el pequeño problemita, nada más. Golden Edge. Este videojuego, que literalmente sería hacha dorada, es un juego creado por Sega. Ya está algo viejo, fue creado en 1989, bueno, fue lanzado en 1989. La plataforma era en 2D, era algo padre porque era uno de mis pocos. Yo no juego muchos juegos de rol porque no soy muy aficionado a ellos, pero este era un juego de rol hecho para un arcade. No era totalmente un juego de rol, pero sí era más o menos. Tenía una historia, tenía un diálogo, tenía cosas que podías hacer
y no podías hacer. La historia tenía diferentes lugares y hacías algo o no hacías algo. La historia se ambientaba en la Edad Media, mucho más atrás. Era un villano que había agarrado y había secuestrado, bueno, no había secuestrado, sino que había atacado a una nación, y los de ahí, o sea, los del Golden Age, habían decidido levantarse en armas. Era el típico super mamey, o sea, super mamado. La típica chava que, ay Dios, estaba muy uy, venía en un super bikini, y el vikingo enanito con una hacha. Así que este videojuego se convirtió en un clásico para todos, y si tienes la oportunidad de verla en la calle o en los centros de antes o algo así, y puedes jugarlo, o si tienes el Genesis de Sega, te recomiendo que puedas comprar ese videojuego. Si es que todavía lo encuentras, si encuentras la maquinita, te recomiendo que le eches y vas a recordar muy buenos tiempos. Hey. Fue creado por Konami y fue lanzado en 1991 para el sistema de arcades o maquinitas. Al siguiente año fue convertido para el sistema Mega Drive, y para el otro año, que estamos hablando del 92, fue creado o fue lanzado para el SNES o Super Nintendo. Este videojuego es muy padre porque puedes escoger a los 4 personajes, a los 4 vaqueros, y está ambientado en esa época, en el viejo oeste, a donde la ley del revólver o la ley del más rápido o del más fuerte era la que se imponía. Y podías ver a 4 personas con pistolas, escopetas, que tenían que ir a salvar a sus... No eran salvarlos, eran cazarrecompensas, porque iban buscando a los malos en cada misión. Y aquí entrabas a las cantinas y salías con tu Checky Baby o con tu cerveza, o salías con una estrella de Shaq. Era muy padre este videojuego porque podías tener a los 4 personajes, y si jugaban los 4 era algo padrísimo. Este videojuego de arcades fue creado por Capcom y fue lanzado en 1992. Un dato curioso, este videojuego fue basado en un cómic que se llamaba Xenosis Tales, creado por Max Schul. Fue algo muy padre porque estaba ambientado en el futuro, pero súper muy para allá, muy en el futuro, y decía, bueno, la trama de la historia era que los humanos se habían acabado los recursos naturales, me suena algo, y había sido calentamiento global y todo eso, entonces decidieron hacer ciudades debajo de la tierra. Pasaron los años y decidieron salir a la superficie para ver cómo estaba. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que encontraron dinosaurios. Este videojuego también fue creado por Capcom para el sistema de arcades. Salió en 1993. Aquí la verdad llegó hasta el 94, finales del 94, ya llegando al 95. Pero estaba muy padre. Me gustaban los cómics como a mí. Entonces era algo padre porque muy pocos juegos se adaptaban a los cómics. Hubo muchos videojuegos, por ejemplo Spider-Man, Avenger, que no eran nada buenos, estaban muy feos, estaban muy cuchos, pero este de Punisher era algo muy bueno. Podías escoger a Punisher en primera persona, y si alguien te ayudaba, agarraba a Nick Fury. Tienes que pelear contra todos los malos de su universo, de ese universo llamado Punisher. Tenías que pelear contra Punks, Cyberpunks, de mafiosos, la mafia italiana, los rusos, y es más, el último era Lord Kingpin. El señor Kingpin era el último villano que tenías que vencer. Era muy padre, te tardaba así horas, tenía que ser de reto porque había lugares a donde tenías que usar ciertas formas, desde el tubo, el cuchillo, la espada, la ametralladora, granadas. No, estaba genial el videojuego. Así que si algún día lo ves, te recomiendo que lo veas.
videojuego no tiene historia. Bueno, sí tiene historia. Eran de dos hermanos que tienen que ir a combatir unas esferas asesinas que van atormentando a las principales ciudades del mundo. Tú tienes que ir destruyendo en cada ciudad, tienes que ir destruyendo a esas esferas que se vuelven las esferitas y esferitas y esferitas. Entonces, el reto era acabarlos. Había unas cosas que te caían del cielo y tú no cosas, sino armas te caían del reloj para que se tuviera el tiempo, para que se tuvieran las pelotitas y tus dedos disparando. Era algo básico, pero era algo muy divertido. El reto ahí era con tus amigos a ver quién llegaba más, a ver quién podía terminarse el videojuego con una sola ficha. El videojuego fue creado por la compañía japonesa DAT-X y fue lanzado en 1991. Era algo muy padre porque igual era un videojuego de plataformas, de aventura, de acción de plataformas, y eran dos cavernicolitas. Me estaba ambientado en esa época, en las cavernas. Y eran dos cavernicolitas porque sí estaban chiquitos, estaban muy chistosos. Tenías que combatir a los dos cavernícolas malos que se habían llevado a todas, escuchen bien, a todas las mujeres de la aldea. Entonces, estos dos personajes llamados Joe y Mac iban a su rescate. En cada acción, en cada momento, podías cambiar de arma. Si mantenías presionado el botón de disparo, el cavernícolita empezaba a mover rápido su brazo y aventaba la arma que en ese momento tuviera. Ya sea un boomerang, ya sea un tomahawk, el mismo fuego, lo que sea. Capitán Comando en un principio era la mascota de Capcom, así como Nintendo tuvo a Super Mario o a Mario, Sega tenía a Sonic, y yo quiero pensar que la mascota de PlayStation era Crash, que no sé, nunca lo supe. Así Capcom tenía a Capitán Comando o a Capitán Comando, ¿para qué vamos a decir en inglés? Lo tenían como mascota. Entonces, en todos los videojuegos, cuando comprabas un cartucho anteriormente para Super Nintendo, comprabas un cartucho, en el manual de instrucciones venía este personaje. Entonces, como se volvió algo popular, decidió Capcom hacerle un videojuego. Y ¡ay Dios! Salió un muy buen videojuego de plataforma. En 2D podías subir, te podías manejar todo. Te enfrentabas contra pandilleros de Nueva York de la época en la década de los 70, que estaban muy padres. Te enfrentabas contra cavernícolas, contra ponquetos, contra mujeres super grandes y super mameis. Te enfrentabas contra ninjas asesinos y contra monstruos alienígenas. El videojuego fue lanzado por la misma compañía de Konami en el 92. Está basado en la serie del mismo nombre. Aquí en lugar, algo muy padre porque podías escoger a los 4 toros, y aquí sí podías matar a tus enemigos a puro pistolazo, pero con pura escopeta. Eso era lo padrísimo de este videojuego. Y a comparación de los otros, de otro que dije que estaba aquí, era ambientado también en el viejo oeste y tenías que salvar a las vaquillas, mejor a las vaquitas toreras. Pero era algo muy padre. Este videojuego también te llamaba la atención y podías jugarlo. Y de hecho, creo yo que también lo jugaste tú. Así como yo lo jugué, tú lo jugaste. The Simpsons Arcade Game. Este videojuego lo tenías que haber jugado si es que te llamas ser un fan de los Simpsons. Aquí te explican el porqué de muchas cosas y un dato curioso. Aquí tienes que jugarlo porque hasta el final te van a decir el porqué de Marge tiene el pelo largo.
así como lo tiene siempre Mark. Aquí te lo van a explicar porque Matt Groening lo quería decir en el último capítulo de la última temporada, que él pensaba que no iba a tener tanto éxito. Entonces, al ver que sí tuvo tanto éxito, ya no quiso revelar el por qué Marge tiene ese gran peinado azul, pero en la Arcadia o en la maquinita sí te lo explican. Cuando lo acabes, misma Marge te dice el por qué tiene ese pelo, y es una revelación para toda la familia Simpson. Y ahí sabrás por qué todos los demás personajes tienen ese tipo de pelo. Es algo muy irónico, ¿no? Este videojuego lo tienes que jugar para Arcadia. Salió para el sistema de Super Nintendo, pero no estaba tan bueno. De hecho, yo lo tuve también para el Super Nintendo, pero no venía el final. Ese final extra, o sea, el final extra de la maquinita, no venía. Alien contra Depredador. Este juego está genial. Puedes agarrar a los 4 personajes, 2 depredadores o 2 terrestres. La historia se trata de que los aliens llegan a la Tierra y los conquistan. De hecho, en una ciudad ficticia del sur de California. Empiezan a atacar, nos empiezan a invadir y hay mucho caos y desorden y todo lo que te puedas imaginar que producen los aliens. Para nuestra gran suerte llegan los depredadores a ayudarnos y a tratar de aniquilar esa amenaza que ellos mismos le llaman la muerte negra. Este videojuego está basado en un cómic de El Mundo de Aliens contra Depredador. Está buenísimo, tienen que leer cualquiera de los cómics de Aliens contra Depredador, están padrísimos. Ahí te enterarás de muchas cosas, de todo ese universo que se llama Depredador y de todo ese universo que se llama Alien. Así que banda, si te gustó el video y te gustó de lo que estamos hablando y de lo que hay aquí, dale un like. Está padrísimo que sigamos recordando los 90s, porque fue una época de nuestras vidas a donde cambiaron muchas cosas, a donde cambió política, religión, música, cómic, videojuegos, donde se evolucionó todo y donde decidimos hacer muchas cosas más, donde el mundo cambió. En los 90 fue algo trascendental de nuestras historias. Así que banda, si te gustó el video, dale pulgar arriba, compártelo, suscríbete, que eso ayudaría. Pon un comentario. Quiero que te sigas suscribiendo por si quieres recibir más videos de Miguel el Esquivel, de las cosas que nos agradan. Y recordando un poco de los 90, ¿no? Un poco de cuando éramos más jóvenes y hacíamos cosas locochonas. Así que banda, la recomendación del día de hoy es que todo lo que hagas, hazlo con ganas. Así que, sin más nada que decir, te digo adiós.